ilusiones y sueños en Terra Esperanza. ¿Quiere resolver sus problemas de trabajo? Sí. Porque esto es el pueblo. El pueblo está después de acá, es Esperanza. No puede decir esto, Manini Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que hagan hashtag. 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 Otro capítulo pleno de emoción. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Pero qué placer reencontrarnos nuevamente. Hace un ratito. Muy buenas tardes, Florencia, Nicole, Pitard, Núñez. Buenas tardes. ¡Pablo! ¿Qué? Dale un poco manija a esa chiquilina. Hay que pincharla. Muy buenas tardes, Florencia, Nicole, Pitard, Núñez. Buenas tardes. Sacale. Bueno, ¿cómo es que la cuarta vez? El otro fue otro programa. Y otro programa, había otra gente. Este es el programa de todos los días. El otro fue un programa especial que hicimos de cara a los derechos humanos. En este no salgo, no estoy. No estoy en este, Florencia. ¿Por qué será? Porque tengo que cerrar el programa, entrar de vuelta. Vamos a tener conexión ahora rápidamente. Tenemos conexión con el economista Viera. Pero antes, vamos a llamar. Había una carta por ahí que la imprimiste, ¿no? ¿La carta? ¿Qué? No, la carta la rodilla del hospital. Creo que no la imprimiste, yo la leí. Yo ahora te la doy para que me la imprima. ¿La del hospital? Sí. Estoy seguro que no me imprimiste porque yo no te la di. Entonces es difícil que te la imprima. Pero yo la tengo acá. Impreso, no se llama imprimido, nena. Ah, que no imprimiste, no. Ahí fue, mirá. Porque así, cuando me llega acá, llamo a María Estepravia, que es la dirigente sindical partera, conocida acá en la zona, muy conocida, que tiene algunas novedades sobre algunas denuncias que hicieron, que no llegamos a leerla el otro día, no nos dio el tiempo. Y Cabildo Abierto agredió a dirigente de su partido en el Palacio Legislativo, lo reventó todo, porque estaba hablando del otro que estaba mamado. Ahora, hoy no va a dar el tiempo. Nos tiene que dar el tiempo. Rápido, vamos. ¿Lo imprimiste? Estoy llamando a María Esther. ¿Sí? ¿Conecto?
¿Vamos arriba? Ah, pero estoy llamándote a vos. ¿Por qué te llamé a vos? ¿Qué cosa? Era María Esther que estaba acá. Acá tengo a la señora partera María Esther Pravia. A ver cómo estamos de audio. Hola. Ah, no me corte. Ahí estás, María Esther. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Néstor? María Esther Pravia en línea. Dámelo. Hola. Quédate por ahí, ya estamos, ya estamos. Baja el volumen de la computadora o lo que tenga. ¿Tengo el impreso por allí? Está en proceso. Dame 10 segundos, María Esther, quédate ahí. Estamos al aire, estamos en vivo. Baja el volumen de la computadora o lo que tenga. Dame 10 segundos. Vale. No preciso videollamada, María Esther, no preciso. Estamos bien ahí, estamos bien. Dame lo impreso. ¿Pero qué, se trancó? ¿La mujer es partera? Llamo para que destranque. María Esther, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes, Néstor. ¿Cómo están ustedes? Saludos Bien. a toda la audiencia. Acá estamos en vivo, en directo para el país y el mundo. Dámelo por acá. Acá está la carta que me El había mundo, enviado María exactamente. Esther. No sé si te están Sí. llamando a vos. Acá tengo en el día de la fecha los funcionarios del Centro Mario Pareja, perteneciente a la RAP, que es la red de policlínica, la red de atención Exacto. pública Canelones Oeste de ACE, reunido en la Asamblea, denunciamos nuestras condiciones de trabajo y de atención de nuestros usuarios, situación que ya fue oportunamente denunciada a las autoridades en el mes de octubre. Nosotros la colgamos y la compartimos en nuestro Facebook, pero Sí. María Esther me dijo que había novedades. ¿Hay novedades? María Esther Sí, Pravia. hay novedades. A ver, ¿Hola? ¿Sí me escuchás? perfecto. Bueno, sí, la carta la compartimos en el Facebook, también te la hicimos llegar porque sabemos que tu audiencia es muy importante y bueno, y ha habido novedades en el sentido de que hoy en presencia se hizo presente el presidente mismo de ACE, el doctor Leonardo Cipriani. El doctor Cipriani concurrió efectivamente al Centro Mario Pareja, teniendo conocimiento de la carta, y estuvo reunido con la dirección de la RAP Canelones Oeste, de la RAP Canelones, y está citado el gremio para mañana al mediodía, para tener una charla, a ver cuál solución es la que nos ofrecen para esta situación de la cual los funcionarios no aguantamos más trabajando así, realmente. Así que ha sido una respuesta, tengo que saludar la pronta respuesta del directorio, hacerse presente, y bueno, esperemos a ver qué dicen mañana. Tenemos dos vecinos del directorio de ACE, ¿no? Uno es vecino mío casi de puerta, una cuadra, Sosa, Sí. y el otro Cipriani, Marcelo. que vive por ahí también en La Piedra. Exacto, el doctor Leonardo Cipriani prácticamente es vecino incluso del Centro Mario Pareja, vive a la vuelta, así que saben perfectamente y tenemos de vecino, entre otros, a Gustavo, que es el presidente, el director actual del hospital. Del Hospital Las Piedras. Del Hospital Las Piedras, Sí. Gustavo Varela. Estamos rodeados. Estamos rodeados de vecinos de autoridades de ACE. Pero lo cierto es que este Centro Mario Pareja es el gran olvidado de todas las autoridades. Han pasado muchos años sin poder, permanente y constante deterioro, los arreglos ya tapan un agujero, pero se abre otro, porque es una situación es un centro muy viejo, y hemos llegado ya a esta altura a situaciones que en pleno una pandemia no la podemos tolerar, como es hacer 20 sesiones de sangre sin agua, tener que suspender curaciones, los inyectables de salud mental por no tener agua, no tener un baño. Hace 4 meses para los usuarios no tienen un baño donde ir, y esto fui testigo yo, cuando una embarazada por no tener donde ir al baño se orinó en la sala de espera. Es decir, es una indignidad ya trabajar así.
los trabajadores, que muchos de ustedes saben, trabajadores de la salud, trabajamos 12 horas, venimos o vamos a trabajar a otro lado, trabajamos sin un baño, sin un vestuario, sin un lugar adecuado donde comer, y esto es algo que se viene denunciando ya en varias administraciones. Nos han ido haciendo algunas promesas de arreglo del centro. Sabemos que ACE tiene pensado reestructurar este centro de salud y hacerlo de nuevo, pero ¿y mientras qué hacemos? Esa es nuestra pregunta. No podemos seguir trabajando así, en el medio de una pandemia. El agua se corta, porque ya la bomba no da para más, se ha ido emparchando, pero se corta sistemáticamente. Y bueno, realmente estamos en una situación que o tenemos una solución rápida o los funcionarios vamos a tomar medidas, porque no queremos en el medio de una pandemia tener que suspender servicio como ya pasó. Y bueno, nos encanta lo que hacemos, somos re comprometidos con el trabajo, nos encanta trabajar, siento compromiso por el trabajo que hago, por los usuarios, pero necesitamos ciertas condiciones dignas de trabajo para asegurar, bueno, vale la redundancia, una asistencia digna, ¿no? Bien, pero me decís que va a enviar desarrollo de que mañana tienen reunión. Sí, mañana hay una reunión, está citado el sindicato y veremos qué dice. Bien. De todas maneras, gremio en alerta, nosotros vamos a estar evaluando y nos mantendremos alerta de lo que va a pasar. Bien, María Esther Peravia, esperamos mañana tenemos invitado al intendente de Salto, pero hacemos un equipo si hay novedades para explicar las nuevas novedades, valga la redundancia. ¿Te parece? Exacto, yo te tengo al tanto, Néstor. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, María Esther Peravia. ¿Ah? Partera, bueno, amiga, un abrazo. ¿Sus gurises cómo andan? Hermosos, todos grandes, ya hombres. Sus niños como mis niños. Sí, muy grandes, ya hombres, hechos y derechos. Saludos a Carlito. Por suerte. Bueno, muchas gracias, un abrazo a la audiencia a toda. Chao. Nos vamos. Cuídate mucho, chao. Gracias. Rapidito, vamos a una pequeña tanda y ya me conecto inmediatamente con el economista Carlos Viera. Vamos, Florencia, ya. Tu próximo vehículo está en Horacio Barreiro Automóviles. Entrega inmediata en todos los 0 kilómetros de Chery, Hyundai, Jack, Mitsubishi y demás afamadas marcas. Destacado el Hyundai Atos, el amor de tu vida. Test Drive, colores a elección y financiación hasta en 60 cuotas. Además, tenés gran cantidad de usados garantidos para elegir. Casa Matriz en Luis Alberto de Herrera 590, Las Piedras. Y el gran showroom de camiones, Ruta 5 Nueva, kilómetro 25500. Asesoramiento y ventas al 23 65 3900 y al 099 609 094. Horacio Barreiro Automóviles. 27 años que no te deja a pie. SLP, Seguridad de las Piedras, SLP, una empresa de alarmas de la zona, pensando en su gente. Les ofrece equipo de instalación de alarmas gratis, con monitoreo y respuesta las 24 horas. Nos adaptamos a sus necesidades. SLP, Seguridad de las Piedras, instalación de cámaras de seguridad Full HD. SLP, atendido por sus propios dueños. Bien, ya estamos en línea con el economista Carlos Viera, como todos los lunes. Buenas tardes, Carlos Viera, desde la costa, ¿estamos? Buenas tardes, aquí sí, desde la costa. ¿Cómo andás? Mucho gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. ¿Qué se cuenta? ¿Qué novedades tenemos para hoy importante, interesante? Bueno, yo me iba a referir a un tema que siempre
me parece relevante porque atañe a mucha gente, que es el tema de la seguridad social. Pero creo que, dado los últimos acontecimientos, como está planteado el tema de la pandemia, es un tema insoslayable referirse a cómo está planteada la cosa, porque lo prevalente para los uruguayos es la vida. Después que tenemos vida, podemos pensar en otras cosas, en todo lo demás. Pero justamente yo creo que el abordaje del tema de cómo está afectando la pandemia a los uruguayos no es solamente del tema sanitario exclusivo achacable a este virus, sino que tiene que verse en el contexto de lo que es la afectación en lo sanitario global por otras enfermedades, cómo están dándose, y en la parte económica. Quiere decir que referirnos al tema de la pandemia nos lleva de la mano a un poco todos los puntos que se están debatiendo hoy en nuestra sociedad. Efectivamente, ahora estamos con 3.258 casos activos, 92 fallecidos, en el día de ayer 533, pronóstico que se cumplió por parte de algunas personas que decían que la tendencia nos llevaba a ellos y no se tomaban medidas. Y lo que creo que se está viendo, que esos números ya comienzan a ser muy altos en relación a Uruguay. O sea, en cada país hay que tomarlo en relación a la cantidad de habitantes. Y estamos con una tendencia más alta que en otros países, como se ha dado en otros países, que así que preocupa el número en sí mismo y preocupa la tendencia extremadamente aguda de esta pandemia, lo cual nos hace pensar de que los uruguayos vamos a tener que mancomunarnos, en primer lugar, ¿verdad? No creer que un gobierno puede cortarse solo, como lo ha hecho, prescindiendo de aportes valiosísimos, porque el gobierno lo que ha hecho es instituir al Grupo Asesor Científico Honorario, lo cual a todos nos pareció una buena cosa, pero no es el punto, cuando las cosas vienen bien, decir que el mérito es del gobierno, y cuando las cosas se complican, decir que, bueno, por allí hay un grupo asesor que entonces no la vio venir, entonces como que le echamos la culpa al grupo asesor, o todavía peor, le echamos la culpa a la gente, que no supo manejar su libertad responsable. Entonces, hay un gobierno que no está bien parado frente a lo que es el punto que yo entendería, quisiera entender, de que no se puede plantear con toda a la araca de que acá hay un mérito del gobierno cuando los números de combate a la pandemia daban bien. Creo que no era así, y tampoco hubiese sido de mérito del gobierno si daban mal, porque una pandemia de estas, por más medidas que se tomen, pueden desbordarnos. Es como cuando si viniese un tsunami, algunas cosas sí hay que decirle al gobierno que debería hacer, el alerta rápida, para decirle a la gente que se retire en lugares más altos. Pero ahí hay que ver, cuando uno diría eso a la gente, le diría, bueno, usted tiene una locomoción para retirarse. Usted sabe cuáles son los lugares altos que no van a estar saturados. Todas esas cosas, hay algunos aspectos en que el gobierno tiene responsabilidad, pero el tsunami viene y barre, por más que el gobierno se esfuerce. Entonces yo no hubiese planteado que de mérito del gobierno porque la pandemia nos afectó al igual que en otros países. Yo no lo hubiese planteado. Pero no acepto entonces, por lo mismo, que el gobierno
haya hecho alaraca de que el buen resultado con respecto al avance de la pandemia era debido a su accionar. Y aquí yo creo que se hizo política. Yo escuché al presidente, bueno, todos lo escuchamos, casi todos los días, él o el secretario de la presidencia, haciendo conferencias de prensa, una exposición tremenda, dando a la sociedad determinados mensajes, y uno de ellos fue: no estamos haciendo política, estamos gobernando. Pero en realidad las conferencias de prensa no versaban solo sobre la pandemia. También en esas conferencias de prensa, cuando la gente quería saber cómo estaba la planteada la cosa, con la incertidumbre y el normal miedo, no el miedo irracional que nos están inculcando, pero el normal miedo que se tiene que tener, preventivo, hacía que uno esperase que se le dijeran cosas respecto al avance de la pandemia, que se fuera con transparencia, dando los datos para que uno supiera adaptarse y ver dónde estaba parado y cuánto eran los cuidados que racionalmente tendríamos que hacer. Pero no, ahí de determinado momento el presidente sale a decir que le comunica a la población que va a lanzar la ley de ajuste, la ley de la LUC, ¿verdad? Entonces, ahí tuvimos una clara idea de un gobierno que se corta solo, de que se adjudica un mérito en lo sanitario frente al avance de la pandemia, y que en lo económico se hace el presidente, como si cuando hay efectos económicos del exterior, por ejemplo, suba el precio del petróleo, por ejemplo, crisis financiera en los países centro, por ejemplo, agudos problemas climáticos en otros países o mismo en Uruguay, el gobierno lo que tiene que hacer es buscar medidas que atemperen el efecto económico negativo que viene del exterior y no asumirlo, integrarlo, introducirlo en la economía como que, bueno, es natural y normal. Entonces, aquí yo veo que no se ha hecho nada, o muy poco, porque extender el seguro de paros era un instrumento que ya estaba, no se creó un nuevo instrumento, se extendió y se adecuó el seguro de paro a ciertas situaciones, y que sale el ministro de Trabajo a decir que se está gastando bastantes millones de dólares en eso, y bueno, faltaba más. Eso era lo elemental. Otros países están haciendo mucho más que Uruguay en lo económico. Y luego, el tema del abordaje desde el punto de vista de un grupo asesor, a todos nos pareció bien, vuelvo a repetirlo, con la única excepción de que es un grupo asesor interdisciplinario, necesariamente interdisciplinario, porque a veces, un ingeniero puede decir, yo tengo que hacer este puente de esta forma, porque es la mejor manera de hacerlo más sólido y más, sí, pero el costo es enorme. Entonces, tiene que haber justamente una relación entre distintas disciplinas, porque es muy fácil decir, lo hago tan bien que lo dejo perfecto, pero a un costo que es inaccesible. Es como decir, no lo hagas. O cuando los médicos mismos, cuando dicen, no, usted no puede trabajar, váyase a su casa. Bueno, si el hombre no puede trabajar, o la mujer no puede trabajar y se va a su casa, lo que va a pasar es que va a tener penurias en otros aspectos, en los económicos y en otros aspectos sanitarios, y así no se puede. Hay que tener un planteo global sobre lo que es la persona en su conjunto. Y aquí, bueno, aquí no se planteó la renta básica universal, que es lo que se debía de haber planteado como un equivalente, y la contribución necesaria en este momento, como está ocurriendo en otros lados, del capital. ¿Qué capital? Ya que el trabajo sufre. El capital invertido en las empresas en alguna medida también se afecta,
el capital financiero, no el capital que está ya incorporado en la producción, sino el capital financiero. Ese es el que tenía que haberse recurrido, inyectado financiamiento a la economía para mantener niveles de consumo, ¿no? Y evitar esta cantidad de ollas populares que vaya el caso, son sacadas adelante a pulmón por la población, con muy poca asistencia por parte del gobierno, o alguna que se plantea a través del Ministerio de Defensa, como que los militares se hacen el araca de ir a ver sostenido alguna que otra olla popular. Todo mal en ese sentido. Y el señor que está en el grupo asesor, no honorario por su parte, él es el director de los PP, Isaac Alfie, del cual no debería estar en su cargo después de su nunca desmentida participación declarando contra el gobierno uruguayo en el juicio que se le hace por parte de Aratirí. Bueno, yo digo, a mí no me queda muy claro en qué medida la participación, el aspecto económico que tiene que estar incluido en el aspecto sanitario y social, cómo no estuvo presente, cómo allí hay una falencia, cómo entonces la pata no tiene la mesa no tiene tres patas, sino que acá hay alguna que está fallando. Entonces, será como inexorable la caída del PBI. Y yo pienso que debería de verse de otra forma, que debería de verse cómo se hace para mantener la capacidad de consumo de la gente para que no caiga el PBI. Pero parece como que le viene bien la caída del Producto Bruto Interno al gobierno. Yo digo, podía haberla atemperado, podía haberla neutralizado. No, le viene bien porque ahora, así como si le va mal en lo sanitario, culpa al grupo honorario o culpa a la gente por su conducta inconveniente, ahora en lo económico está planteando que va a ser el ajuste culpa justamente del problema de la caída del PBI. O sea, la inexorable caída del PBI es lo que le lleva al gobierno a decir, hago el ajuste fiscal y recorto gastos de acá, recorto gastos de allá, recorto el salario, rebajo el salario, expresamente dicho. Yo nunca vi que un gobierno tuviera como objetivo a achicar el salario. En todo caso, el gobierno nunca se plantea en esos términos, se plantea en términos de voy a hacer lo posible para mantener o incrementar el salario. Después, si baja el salario, puede el gobierno tener explicaciones en decir, bueno... No, en la campaña dijo que no iba a tocar los salarios. Claro, pero ahora le viene muy bien la pandemia para tocarlos. Es decir, la misma pandemia que no se está neutralizando, que no se está atemperando sus efectos. Entonces, no había comenzado la pandemia y aumentó las tarifas. Aumentó las tarifas, no, y la rebaja del 15% al barrer en todo el gasto público, en el presupuesto ya de este año, en este año de pandemia. En plena pandemia se le recortan los recursos a la salud. A la salud incluida. Increíble. Pandemia de por medio. Exactamente. Así que las personas obviamente tienen como valor prioritario la vida, pero hay que ver en qué carácter vivimos, porque el aislamiento social ya es un problema. Otras enfermedades que no son adecuadamente, no pueden ser adecuadamente tratadas, también son un problema. Ha aumentado el número de suicidios, que ya en Uruguay es un problema grave.
quiere decir que si no vemos al ser humano en su integralidad, nunca vamos a llegar a buen término. Yo creo que en lo sanitario nunca debió plantearse como mérito del gobierno o demérito del gobierno el tema del éxito o fracaso. No debió plantearse en esos términos, pero desgraciadamente como se lo planteó en esos términos, porque se aprovechó para politizar el tema de la pandemia, bueno, ahora tenemos problemas. Recién ahora se admite una comisión parlamentaria para el seguimiento del caso. Y conste que, perdona la interrupción, Carlos. Sí, adelante. Conste que en el medio de este aumento de la pandemia hay un fuerte y robusto sistema nacional de salud, que no es de ahora. Que no es de ahora, que justamente del exterior de repente no se puede visualizar eso, pero es de acá, del país, donde tenemos claro cuál fue la reforma enorme que se hizo en el sistema de salud, saneándolo con sus problemas financieros y aumentando la cobertura notablemente al punto de que hoy la cobertura pasa a ser universal en el sistema de salud uruguayo. Y las instituciones son fuertes, y no solamente fuertes financieramente, sino que son fuertes en cuanto a cómo están adecuadas al avance científico-tecnológico. Yo escuché por ahí que antes del FONASA las instituciones privadas tenían alrededor de unos 300 afiliados y ahora tiene más de 2 millones. Claro, 300.000 y 2 millones, es así. Solamente con la reforma se incorporaron 400.000 niños y adolescentes a menores de 18 años que antes no tenían cobertura, que tenían que ser asociados por sus padres, en definitiva, y ese fue un salto enorme que se dio en el sistema de salud. Y vuelvo a decirlo, cuando se hacen estas cosas, se pueden hacerlas sin tomar en cuenta el resquebrajamiento que puede haber en las instituciones, pero aquí se hizo y las instituciones, lejos de tener problemas, se fortalecieron. Muchas veces se dice, como yo pienso en el tema de seguridad social, no estar planteando el achique, de qué lado rebajamos, porque ahora se está planteando que vamos a rebajar subir la edad, es decir, para que la gente aporte durante mucho más tiempo y tenga derecho a obtener la retribución jubilatoria por menos tiempo, porque la vida tiene un límite, o aumentar las tasas, eso que sería una rebaja más bien de las tasas de reemplazo, quiere decir el porcentaje de la asignación jubilatoria con respecto al sueldo que se está cobrando en actividad. Y hoy en día en Uruguay hay una escala que parte del 42%, quiere decir que una persona en el momento de jubilarse puede recibir entre el 42 y el 50 y tanto % de su sueldo en actividad. Ya significa una rebaja, porque al sueldo nominal en la actividad restemos el 15% que ya se pagan como retribución a la jubilación, que así que es un 75, un 85 lo que se está recibiendo, estaría recibiendo, y se va a recibir nada más que un 50, alrededor de un 50 y tanto %. Entonces, si seguimos tirando de las cuerdas, vamos a ir mal. Pero además, Carlos, si yo no me equivoco en el esquema de tu razonamiento, cuanto más recorte hay, menos circulación de dinero también hay. Si hay menos circulación de dinero en la calle, también es cierto que yo comerciante, aquel otro que comerciante va a vender menos, porque si no hay plata circulando, crecen las ferias y van a crecer las ollas. Pero lo que es la plata circulando, si no hay gasto. Exactamente, es así. Y perdóname, el último esquema, le estoy dando línea al economista.
Pero Adelante, además, si no, bien recibida. Además, Carlito, vos que sos docente, además, si yo no me obligan a cerrar mi negocio porque la gente no me compra, también dejo de aportar al BPS. Exactamente. Una cadena. Es una cadena. A ver, el sentido común de la gente diría que si hay un problema que hay que ajustar, hay que ver primero de dónde saca esos recursos que se van a no recibir. ¿Quién los recibe? Todo esto es en realidad es una dosis de capitalismo, porque todo está vinculado por vasos comunicantes. Si hay alguien que por un lado recibe más ingresos, o por otro lado hay alguien que recibe menos, salvo que suba el producto que se reparte. Entonces la idea es buscar que suba el producto que se reparte. Esa es la idea. Y por lo tanto mantener la demanda para que haya que la oferta encuentre colocación. Entonces, la idea del ajuste es algo inherente, yo diría, al esquema neoliberal, porque cuando la cosa va bien, dicen, ¿cómo está usted despilfarrando recursos, aumentando el gasto público, cuando la cosa va bien? Y sí, ¿cómo quieren que no aumente si la cosa va bien? Estoy dando más prestaciones a la gente que necesita, no estoy regalando yates a los ciudadanos, estoy regalando salud, educación, vivienda. Entonces, cuando la cosa va bien, como cuando subió el Producto Bruto Interno en nuestro país, o sea, los ingresos totales que se generan anualmente por el trabajo y la combinación de trabajo y capital, bueno, cuando la cosa va bien, decían, el gobierno está gastando mucho, ¿por qué no guarda para cuando no hay? Eso fue el planteo que se vivió haciendo por parte de la oposición en los 3 años. Y cuando la cosa va mal, dicen, no podemos gastar porque la cosa va mal, hay que ajustar y reducir ingresos ¿a quién? Al trabajo. No se plantean reducirlo al capital. Y cuando la cosa viene como mal en el sentido de la pandemia, ¿qué fue lo que dijo nuestro presidente cuando se le planteó, cuando el fondo de coronavirus, y dijo, bueno, van a contribuir los sueldos altos, ingresos fijos altos? Bueno, muy bien. Alguien le preguntó, ¿y qué pasa con la contribución del capital? ¿Qué respondió nuestro presidente? Respondió en unas tantas conferencias de prensa, no señor, el capital no se toca, es el malla oro que va siendo preservado en el medio del pelotón, porque de él dependeremos la salida. O sea, ese concepto, cuando en este momento en el mundo capital financiero sobra, no están desesperados por obtener colocación rentable, un capital financiero concentrado y excesivamente despegado de lo que es la necesidad de capital productivo. Ese capital financiero debió de haber sido una base para la contribución a efectos de atemperar, de evitar, de neutralizar la baja de los ingresos, porque claro, si hay menos trabajo hay menos ingresos, eso es claro. El presidente señala, restricciones a la movilidad es menos laburo, dice. Y menos laburo, sí, bueno, si es menos laburo, puede significar que haya para esa gente que va a trabajar menos horas, una compensación equivalente por financiada del capital financiero, y vaya si Uruguay tiene préstamos del exterior, vaya si el Banco Mundial en este momento no está financiando, vaya si el BID no está financiando a los países para que inyecten el capital financiero. Ahora, para que la economía se mantenga. Carlos, parece algo Maquiavelo, porque en realidad este país, antes de la pandemia, yo no sé si antes de la pandemia, con el gobierno anterior, en turismo, tenía ingresos de 2 o 3 mil millones de dólares, ¿puede ser?
Sí, el ingreso por turismo oscila más o menos, pero podemos fijarlo en esa cantidad cuando la temporada es buena. Cuando la temporada es buena, vamos a poner un piso, 2.000 millones de dólares. Este año no van a estar esos ingresos por el tema del COVID. Sí. Por la pandemia a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí en el medio de esto que yo no voy a tener ingresos a 2.000 millones de dólares, además de eso recortar? Si bueno, no le vamos a dar más plata, no solo que no van a tener 2.000 millones de ingresos, al país no va a tener, porque no hay turismo a nivel internacional, sino que además voy a recortarle a la salud, a la vivienda, a la educación. Parece Maquiavelo. Parece una provocación. Sí, parece cosa de loco, pero como economistas, si planteamos lo que el sentido común de la gente diría, nos dicen que estamos de modé, que estamos fuera de lo que es el último grito de la ciencia económica. Yo me permito discrepar con las teorías que están planteando como que se acabó la historia, que ya ganó el capitalismo y no hay otra teoría que el neoliberalismo en materia económica. Yo creo que está mucha agua por correr bajo los puentes y que vamos a tener muchas situaciones y que el mundo es diverso y está generándose en el mundo reacciones de todo tipo, y todas las reacciones, qué coincidencia, dicen que el neoliberalismo no ha solucionado los problemas de la gente, sino que los ha empeorado. Y no es para menos con este fanatismo del ajuste, es un fanatismo que llama la atención, es incongruente. ¿Cómo no son fanáticos? Pero además que es contradictorio con el propio capitalismo europeo y otras partes del mundo, en donde el capitalismo en otras partes del mundo, en este momento el Estado está haciendo el soporte. Y acá es al revés, estamos recortando todo lo que es el Estado. Pero parece de loco. Parece. Pero bueno, yo no quisiera poner ese calificativo en los hombres de gobierno. Se equivocarán, digo yo. Porque aquí estamos con la gente. Tenemos que estar del lado de la gente. Capaz que se equivocan, Carlos, pero en la escuela rural que yo fui acá en el Colorado, 2 más 2 me daba 4. 2 más 2 me da 4. Si yo tengo que invertir 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares, 600 millones de dólares en la salud y voy a aportar 15% menos, ¿quién se va a ver afectado con eso? Acá es el 2 más 2 da 4. Es así, es así. Por eso creo que la seguridad social es otro punto en donde, en vez de buscar una mejora en los ingresos, ¿cuál es la mejora en los ingresos de la seguridad social? Que todos los trabajadores sean formalizados. Siempre habrá un porcentaje de informal, pero sea el menos posible. ¿Por qué? Porque ahí van dos cosas en juego. Están dos cosas en juego. El cotizante. El cotizante, que aporta entonces a su contribución, como todos los uruguayos, al sistema. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ese aportante va a tener los beneficios. Vaya si es necesario que tenga la cobertura de salud, la cobertura por maternidad, la cobertura por jubilación, pero tantos otros beneficios que se prestan a partir del Banco de Previsión Social. Entonces, lo que se plantea en el mundo es que siempre hay una contribución tripartita. Una parte es de los propios trabajadores que aportan, otra parte es del Estado y la otra parte es de los empresarios. Que los que aportan más, yo sé de paso, porque vale aclararlo, perdón, creo que vale la interrupción, son los trabajadores. El patrono aporta un 7% y el empleado un 15, un 16%. Un 15, sí, y 7,5 aporta. El patrón pagaba lo mismo. Eso hasta hay una reforma por allá no me acuerdo qué año, de los 90, en que se rebajó el aporte patronal al 7,5, que era 15%. Quiere decir que el patrón paga, le rebajó el aporte. Que ese aporte de 7,5 diferencia que se le sacó, lo pasó a aportar el propio Estado a través de DGI, porque si no la carga ya era desfinanciada. Exactamente.
Exactamente. Porque esa es la verdad. Porque todo el mundo, nadie habla de esa rebaja de la presión fiscal a los patronos. Nadie habla, nadie dice que el trabajador en este momento está aportando un 15, que es el que más aporta. Y tampoco nadie habla que en el mundo no se concibe un sistema de seguridad social que se financie, que se autofinancie, sino que es así como el gobierno gasta en educación, gasta en salud pública, gasta en vivienda, gasta en otras cuestiones que hacen a la convivencia social, tiene que gastar también en la aportación para que los más veteranos, cuando llegue el momento de retirarse de su trabajo, tengan una vida digna. Es así. Pero hay que verlo también en un paquete, que no es solo el Banco de Previsión Social, sino que es el paquete de seguridad social del país, donde hay otras cajas para estatales también. Sistema de seguridad social. Yo creo que en países, en China, Vietnam, en esos países, está muy mal. Esos países no tienen un sistema de seguridad social desarrollado adecuadamente. En el occidente, los países más con influencia socialdemócrata tienen una seguridad social bastante más avanzada que la nuestra. Es así. Pero en todos los países hay una contribución del Estado. Aquí el fanatismo neoliberal nuevamente dice, no, que el sistema tenga tantos ingresos como egresos tiene que tener. Entonces eso no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que financiar también. Cuando digo el Estado, ¿quién está financiando? Los que pagan impuestos. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí el que tiene más, que pague más, que se obtengan ingresos del gran capital que está en este momento concentrado y en buena medida ocioso, que ese capital sea el que paga más, que pague más, y saneemos el sistema. Ahí sí, ahí se sanea el sistema. Y no estamos viendo, a ver, para sanear el sistema, cómo ajustamos a la baja la prestación, ya sea usted jubílese con más años de trabajo y menos de retribución, o usted jubílese con menos sueldo con respecto al sueldo en actividad. Es manera de perjudicar a la gente. A los que tienen ya el derecho adquirido de la jubilación, se podrá decir, bueno, no hay forma, ya es un derecho adquirido, no hay forma de afectarlo. Pero está la posibilidad de que se ponga un impuesto mayor y ahí se afecta. Quiere decir que nadie está a salvo de un ajuste en la seguridad social, ya sea los jubilados que tienen derechos adquiridos, pueden ser afectados por un impuesto, o ya sea una tasa mayor del impuesto que ya tienen, el IAS, es un impuesto que ya tienen los jubilados, ¿no? Y los que están para jubilarse, afectados porque van a tener que trabajar o más tiempo, o cotizar durante más años, y por supuesto recibir retribución jubilatoria durante menos años. Entonces, esos son afectaciones muy concretas a la gente. Y por lo tanto el tema de la seguridad social no es pavada, es un tema central. Se medirá envejecimiento de la población, cierto, son cuestiones demográficas, inciden, y puede haber cabida a pequeños ajustes, pero no aquel ajuste que signifique en este momento decir todo lo que está pagando el Estado, aportando, es mejor que no lo aporte, que salga del propio sistema, aumentando de repente, o la tasa también a los aportantes, ¿verdad? Y por lo tanto los que pagan impuestos que paguen menos impuestos. Eso es lo que se está diciendo. Eso es lo que se está diciendo. Y vuelvo a repetir, el Frente Amplio aumentó de una cobertura del 55% a una cobertura del 70%, me refiero a los trabajadores formalizados, a los trabajadores que pasaron a cotizar. Antes tan solo el 55% cotizaba
al BPS. Alrededor de unos 900.000 pasaron a 1.600.000 o 1.400.000. Exactamente. Para hablar en plata, porque esto es, habían 500, 600.000 individuos que no aportaban el BPS. Claro, y bueno, y eso se mejoró grandemente. Y esa mejora, yo insisto, es la que hace que el Banco de Previsión Social no sea en este momento una actividad muy deficitaria. Precisa un aporte adicional del Estado, y que está bien que lo paguen los contribuyentes, pero no es tan deficitario como se establece cuando se dice que tiene que autofinanciarse, el Estado no tendría que aportar nada. Y vuelvo a repetir, la mejor contribución al sistema es esa. Y la peor contribución fue restarle al Estado los ingresos que reciben las AFAP, que recibieron todo el tiempo las AFAP. Eran ingresos genuinos del Estado, eran propiedad del Estado, el Estado los regala a que sean administrados por las AFAP, prescinde de esos ingresos, y claro, ¿cómo no va a dar déficit mayor algo? Si uno tenía 80 para pagar 100, ahora va a tener 40 para pagar 100. Es así. Lo otro lo tiene la SAFAP, para que cada cual haga la suya y tenga su jubilación. Las dos cosas fracasaron. Fracasó tanto el tema de saneamiento de la seguridad social, porque el déficit aumentó, y fracasó la mejor jubilación individual, porque ahí tenemos los cincuentones desesperados por pasar, cuando vayan a jubilarse a los 60, desesperados a pasar por el BPS, porque lo que le pagan por la SAFAP no compensa lo que hubiesen recibido en el BPS. Entonces, por un lado, de un lado fracasa y nadie se hace cargo, y vuelven a poner en una comisión que está formada, vuelven a poner a Rodolfo Saldain, quien fue el gestor de la reforma anterior. Yo lo que le pido a la gente, en todo caso, es que cuando hacen afirmaciones, pero cuando salen a la palestra... Tiene pinta de bueno cuando habla, de bonachón. Sí, de tipo amplio. Yo trabajé con él en el tema de seguridad social, he trabajado con él, no se trata de cuestiones personales, se trata de cuestiones de lo que significa la persona en cuanto a su expresión de pensamiento. En definitiva, creo que no es la persona adecuada. A mí me gustan las personas que se hacen cargo de sus hechos, que cuando hacen una afirmación, y ha sido la leitmotiv en mi vida, cuando hago una afirmación, ya sea en el campo de la actividad profesional o en la actividad política, cuando hago una afirmación, me gusta sostenerla y hacerme cargo de ella. Y después, cuando vienen los problemas, no sirvo para arriba, ni miro para el costado. Entonces, aquí la sociedad tiene que tener claro que se planteó cuando se formaron las AFAP un sistema ideal que iba a solucionar todos los problemas. Y fue lo que se trajo, modelo que se trajo de Chile, y que bueno, ni solucionó los problemas, ni los chilenos solucionaron de lejos sus problemas, sino todo lo contrario. Hay un fanatismo ideológico que lleva a enceguecer a la gente. Uno dice, parece de locos lo que hacen, como tú decías, y es que se enceguecen, se fanatizan con una teoría que está en el aire, que tiene supuestos, en su escala de razonamientos que no se cumplen, y entonces después quieren ser fieles a una teoría que ellos dicen tiene coherencia, pero en realidad se pega de bruces con lo que piensa la gente y lo que siente la gente. Carlito, no se olvidan de que el último finalidad de toda política económica es el ser humano. Bueno, hasta la próxima. Y si no tiene significado. Pero claro. Gracias, Carlito. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Chao. Chao, hasta el lunes. Tantita pequeña, un bumper nada más y ya volvemos. Estamos en Andares, estamos en vivo. Iba a decir, como estábamos con
cuando estábamos en Radio Fénix, estamos en Fénix. No, estamos en Andares, en vivo y en directo por televisión. Otro capítulo lleno de emociones y sueños en Terra Esperanza. ¿Quiere resolver sus problemas de trabajo? Sí. Porque esto es el pueblo. El pueblo está después de acá, es esperanza. No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. ¿Esto? Pip, pip. Se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 Bien, seguimos. Ya saqué los auriculares. Se nos fue el tiempo, rapidísimo se nos fue. Teníamos un montón de temas que habíamos seleccionado, más que nada Florencia, que se tomó el trabajo de seleccionar. América Latina conmemora el Día Internacional del Derecho Humano en el marco de la pandemia. Naciones Unidas advierte que el hambre crece en todo el mundo y empeorará con la pandemia. Según la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, para finales del 2020 el COVID-19 podría empujar entre 80 y 130 millones de personas al hambre en todo el mundo. La situación empeora en América Latina y el Caribe, que es la región del mundo donde la inseguridad alimentaria está aumentando con mayor rapidez, donde se estima que podría alcanzar un 9,5% de la población. Dicho sea de paso, el activista... ¿Qué pasó acá? Algo hice mal, Florencia. Pará. Me quedó algo mal aquí abierto. Bien. Fuente, programa Intercambio Radio M24, dice Paola Beltrán, se están sirviendo 125.175 porciones y 36.000 copas en los merenderos, dijo. Beltrán informó que recientemente hicimos una nueva actualización, según la cual tenemos un poquito menos de ollas funcionando que en octubre, ahora son 213. Agregó que aumentó la cantidad de porciones para personas que asisten a las ollas. Lo que están diciendo que acá el gobierno se está comprometiendo con la soya es más largo y no me da el tiempo. No está aportando a la soya lo que tiene que aportar. Cuando estamos hablando de la soya y estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de la miseria, estamos hablando del aumento de la miseria. Me quieren distraer con otras cosas y otros líos de lo que dijo Puglia, el loco de la vida, porque había venido Moreira, el otro... Ay, estaba loco de la vida. Ay, qué alegría que tenía porque había venido Moreira al programa. ¡Ah! Estaba desbordante alegría. Pero en medio de eso el fútbol, Peñarol, Nacional y Tindamais, y hay gente en el mundo, muy cerca nuestro, en América, y ahora también en Uruguay, pasando hambre. Les quiero recordar eso, y el año que viene, con las explicaciones que dio Carlos Viera, el economista Carlos Viera, gracias por estar todos los lunes, en realidad viene peor, porque va a haber menos dinero circulante, y usted no va a poder reponer. Es así. Aquí 2 más 2 da 4, aunque al gobierno 2 más 2 le da 3. Bueno, según 2 más 2 le puede dar 5 al gobierno, según el que te hable. Si es una conferencia de prensa, le da 5. Dice, le vamos a buscar la vuelta, le vamos a buscar la solución. Como dijo, buscame la declaración, por favor, que ya nos vamos. La declaración del presidente Laru, que en el cierre del Prado, por favor, Florencia. No. Pare la rotativa. Tengo 2 videos para pasar, que los tengo que pasar antes de irme. Y corto todo. Lo pasaré mañana. Uno es al aniversario general Liber Sereni. ¿Lo tenés? ¿Lo viste? ¿Era ese? ¿Cuánto dura? Bien, y el anterior que tiene del Pata Sánchez, porque en realidad hemos criticado a los diputados, yo he criticado a los diputados y a nuestros senadores de hacer poco y nada. Pero hay alguien que hizo ahí una intervención del Pata Sánchez que da gusto, hay que verla, y da elementos. Yo sé que anda ya circulando en internet, pero vamos a verla. Y con el Pata Sánchez, el diputado, el que está hablando en el Parlamento.
diputado senador, que entró el senador suplente de Pepe Mujica. Está brillante, vamos arriba. Voy a citar a su gobierno. Y lo voy a citar a su gobierno textualmente, señor presidente, para ver cómo el doble discurso del gobierno, una cosa para la gente y otra cosa para el otro lado, en realidad demostrar que se caiga abajo ese doble discurso y esa mentira. Y voy a leerle un extracto concreto del informe del gobierno de inversores extranjeros. ¿Qué dice el gobierno que usted representa, señor presidente, sobre la situación del país? Imagino que usted lo sabe, señor presidente. El gobierno, a página 12 de ese informe, dice que el crecimiento de la economía ininterrumpida desde el 2005 al 2019 de un 63% acumulado. Lo dice su gobierno, señor presidente, su Ministerio de Economía. Dice que el Uruguay es el país con más formalidad laboral de América Latina, con el 75% de formalidad laboral, en página 10 de dicho informe. Dice que el descenso de la deuda bruta de casi un 80% a un 53% del 2005 al 2019 ha sido una proeza importante, en página 12 de ese informe. Dice que el Uruguay es el único país de América Latina con superávit en la balanza de cuenta corriente de toda América Latina, 0,7 puntos del PBI en el 19, en página 20. Porque se ve que hay mucha gente que argumenta, pero que después no leen incluso los documentos de su propio gobierno. Dice que es el segundo país en América Latina con más reservas internacionales en relación a su PBI, casi el 25%, solo superado por Perú, en página 20 de dicho informe. Dice además que la deuda en moneda extranjera se pasó del 88% al 57% entre 2005 y 2019, en página 26. Dice que la deuda a corto plazo, señor presidente, esa que hay que pagar ahora, esa que cuando uno llega al gobierno, cuando llegó el Frente Amplio al gobierno tenía 2.200 millones de dólares de reservas internacionales y tenía que pagar 2.000 millones de dólares en los primeros 12 meses. Y eso es importante porque son las condiciones en las que hereda un país. Dice que esa deuda de corto plazo, que vence antes de los 12 meses, es el 16%. Pasó del 16% del 2005 al 4,5%, en página 26 de dicho informe. Dice que el Uruguay es el cuarto país en el mundo en generación de energía eléctrica a través de energía eólica y solar y que eso ha sido una revolución y una transformación enorme. Dice además que el Uruguay es el país con mejor desempeño entre los países en desarrollo en el índice de transmisión energética bajo contaminación del aire y de la huella de carbono. Que el país del que estamos discutiendo hoy su presupuesto hacia el futuro, del que se dice de que se heredó desastrosamente, es el país socialmente estable con la más baja desigualdad e informalidad en términos relativos y una amplia red de seguridad social, en página 8. Dice que además es el último en América Latina en conflictividad social, en página 9. Y dice que el país con menor percepción de corrupción de toda América Latina, en página 9. En resumen, señor presidente, el gobierno que representa a la coalición aquí dice que el Frente Amplio le entregó un país con salarios reales creciendo, en el orden del 66%, una economía que creció un 67% más grande y que la pobreza bajó del 40 al 8%. Aquí se han indignado por los números de la pobreza y se puede discutir y se lo puede medir de cualquier manera, mire, señor presidente. Por tanto, lo único que puede argumentarse aquí de por qué aplicar un recorte de la naturaleza que se pretende aplicar es la ideología que sustenta al gobierno que hoy está allí, al frente, en la torre ejecutiva. Que por lo menos lo que plantea es, básicamente, no solo no valorar los esfuerzos y fortalezas económicas y financieras del país, que incluso, además, nos han permitido atender la pandemia. Por supuesto que el gobierno ha tenido buenos resultados en algunas áreas, pero nunca he escuchado al gobierno decir que los buenos resultados, tanto en el sistema de salud, como en el sistema de científicos, como en las capacidades de telecomunicaciones, como en todo el conjunto de políticas que se pudieron desplegar, fueron construidas y fueron heredadas por los gobiernos frente amplistas, que permitieron continuar con el teletrabajo, continuar con la educación a distancia, que permitieron poner al sistema de salud en la primera trinchera, porque pasamos de tener uruguayos que estaban afiliados al sistema mutual, que eran 560.000, a tener 2,5 millones de uruguayos afiliados al sistema mutual. Y eso es lo que le permitió al gobierno desplegar una atención en esa área muy importante y poderosa.
pero nunca hemos escuchado de parte de este gobierno un solo gesto de reconocimiento a esa enorme aporte y esfuerzo que no solo hizo el Frente Amplio, lo hizo la sociedad en su conjunto, señor presidente. No es Pata, Pacha Sánchez, no es Pata, Pacha Sánchez. Estuvo brillante, yo lo compartí pero ahora nos vamos con esto rapidito. Florencia Nicole Vidal Núñez, gracias por estar, gracias Pablo. Nos vamos con este video en el marco del aniversario del nacimiento del general Líber Seregni. Un pequeño video que me lo acercó. Tenemos que agradecer también que recibimos, poneme los números de cuenta, recibimos $100 de aporte de Gladys de Canelones. ¿Sí? Bien. Que no es tema menor, eso tiene que ver con la colaboración, 4.000 y pico pesos para nosotros, para tener que cubrir todo esto. Si logramos mantener que el equilibrio fiscal, de que todo el mundo aporte lo que le falta, no lo que le sobre, porque en estos tiempos a usted le va a faltar. Necesitamos el aporte solidario para poder mantener este espacio. Es difícil que una empresa multinacional venga a avisar en este programa. ¿Usted no lo cree? Por lo tanto, dependemos de todos ustedes. Nos vamos con esto. Chau, gracias. Un hombre que supo ver más allá, decir lo que no siempre se quiso asimilar y cimentar una historia colectiva de sueños postergados. Un hombre de sonrisa serena y convicciones infinitas, que soportó el encierro construyendo futuro porque los sueños quebrantaron los barrotes y las convicciones fueron más fuertes que los servidores. Su historia, sus cartas, las noches, el silencio y algunas sombras oscuras que quisieron pero no pudieron con su valor. Porque las ideas no se tuercen ni se doblan, las ideas se defienden y se honran. En ese hombre viven los sueños de muchos y muchas que creyeron y arriesgaron todos por sus principios. En ese hombre se encuentra intacto el espíritu de quienes luchan. Con errores, con aciertos, pero con un sueño que nos une. Ser de izquierda es mucho más que acciones individuales, que tropezones, que logros. Ser de izquierda es una mirada revolucionaria de la vida. Él, como muchos compañeros y compañeras de la historia, nos inspiran, nos guían, nos convocan a profundizar esa mirada. Hubo un hombre protagonista de un discurso conmovedor, que desprovisto de dolor, reivindicó desde un balcón la unión del pueblo, sin una sola consigna de rencor. A él, que persiguió aquel paradigma, que nos nombró obreros de la patria, que nos enseñó a cultivar la utopía, nuestra lealtad. Fuimos, somos y seremos eternos orgullosos de compartirlo con la historia. Hubo una vez un hombre al que llamaban general. Han pasado 10 largos años. Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. Salgo más firme. Salgo más convencido de nuestros ideales. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria de futuro. Otro capítulo pleno de emociones y sueños en Terra Esperanza. ¿Quiere resolver sus problemas de trabajo? Sí. Porque esto es el pueblo. El pueblo está. Después de acá, es esperanza. No puede decir esto, Manín Nervio. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Pero, democrático.
esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.